Dios es bueno y Él tiene propósitos para toda persona. Y el propósito principal es de vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por medio de Jesucristo, su Hijo. Y además de la vida eterna, también tiene propósitos, promesas especiales para cada ser humano. Y esos propósitos se van a cumplir de acuerdo a nuestras decisiones. Porque si bien es cierto que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible, pero también Él nos ha dado la libertad de elegir por qué camino ir. Él nos ha dado libertad de tomar decisiones. Y tenemos un manual de vida que es la Biblia. Es la mejor guía que nosotros podemos tener. Y así como el pueblo de Israel fue bendecido cuando creyó y obedeció, también nosotros, si creemos a la palabra de Dios y le obedecemos, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos. Y hablando acerca de las promesas de Dios, dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante, narra que Jesús entró a Jerusalén y que Él entró montado en un asno que nadie había montado. Y eso fue en símbolo de humildad. Él no entró en un caballo, sino que en un burrito, porque ya había sido profetizado así. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 encontramos cuando al pueblo de Israel se le dio esa palabra, que el rey vendría y vendría en una actitud de paz. Y cuando sucede el cumplimiento de esa promesa, muchos años después de que les había sido dada, muchos creyeron en Él. Dice este capítulo 12 del Evangelio de San Juan que multitudes salieron a recibir al rey que iba entrando, a Jesús, después de aquella resurrección que hizo Jesús en la vida de Lázaro. Muchos creyeron en Él. Y toda esta gente que había creído en Jesús se regocijaron de ver el cumplimiento de esa promesa. Y así también el Señor quiere que nosotros creamos a su palabra, porque esa salvación no solo fue para Israel, sino para toda la humanidad. Y si nosotros creemos a su palabra, si creemos a sus promesas, vamos a tener parte con Él y vamos a tener la dicha de conocerlo, de verlo como es Él, porque así como el pueblo de Israel esperó sin ver cómo iba a ser, pero ellos creyeron y esa palabra se cumplió. Y todos aquellos que estaban en el tiempo de Jesús pudieron contemplarlo con sus propios ojos, pudieron verlo. Y eso fue maravilloso, ver con sus propios ojos el cumplimiento de esa promesa. Y el Señor es tan grande, tan maravilloso, que Él tiene muchas promesas. Él prometió darnos vida eterna si creemos en Jesús. Y eso va a ser glorioso, va a ser maravilloso recibir la vida eterna. Y mientras estamos nosotros en este mundo, también el Señor tiene promesas que si las sabemos esperar, las vamos a recibir. Y la forma de esperar en las promesas del Señor es en obediencia. Si nosotros le obedecemos al Señor, vamos a disfrutar de sus promesas. Lo que sucede es que el Señor nos va a dar indicaciones de lo que vamos a hacer. Y casi siempre las indicaciones que el Señor nos da van en contra de lo que nosotros queremos hacer. Sucede que cuando nosotros anhelamos algo y el Señor nos orienta a través de su palabra, a través de sus siervos,
Y a veces son cosas que no queremos hacer. Queremos hacer según lo que sentimos en nuestro corazón, según lo que nosotros pensamos. Esas son las decisiones que queremos tomar. Y lo que Dios quiere no siempre es lo que nosotros queremos, pero es ahí donde debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir la indicación del Señor. Porque así como muchos creyeron en Cristo, hubieron otros que no creyeron. Los principales en Jerusalén no creyeron. Y a Jesús le dolió ver que para quienes era la promesa, no la habían conocido, no la recibieron, porque su corazón no estaba dispuesto. Dice, hablando de esta misma entrada triunfal a Jerusalén, dice en Lucas, cuando Jesús entró a la ciudad, dice que Jesús lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si bien es cierto que muchos habían creído en Jesús, pero no todos. Y a Jesús le dio dolor en su corazón de que Él hizo tantas cosas, hizo tantos milagros, y ni aún así no creyeron. Y por causa de no haber creído, Él dio esa palabra de que vendrían esos días en que iban a ser sitiados, en que iban a ser derribados. Y sucedió que 70 años después de Cristo, los mismos romanos lo destruyeron. Los mismos romanos con quienes los principales no querían quedar mal. Ellos mismos destruyeron el templo, arrasaron la ciudad. Y fue multitud de gente que murió del pueblo de Israel por causa de no haber creído a su Rey, a su Salvador, que es también nuestro Salvador, nuestro Rey. Y asimismo nos pasa en nuestra vida, que hay promesas de Dios para nosotros. Quizás estamos orando, clamando a Dios por una petición y ha pasado tiempo y no ha llegado la respuesta. Y cuando está cerca de llegar la respuesta, nos desviamos, desobedecemos a la palabra de Dios, y al Señor le duele ver que tan cerca estábamos de recibir la promesa y nos apartamos y recibimos dolor, recibimos tristeza y quizás hasta vergüenza por apartarnos de la palabra de Dios, por darle la espalda al Señor. Y es por eso que a través de su palabra Él nos hace un llamado de que nosotros no apartemos nuestro oído y nuestro corazón de su palabra, porque no basta solo con escucharla, sino que es necesario obedecerla. Dice también en Jeremías que parte del pueblo de Israel consultaron a Jeremías y le dijeron que les diera palabra de Dios, que les diera consejo y que ellos lo iban a obedecer. Y el Señor les manda un mensaje, pero ellos, después de haber escuchado el mensaje, hicieron lo contrario y les fue mal. Y así nos pasa a veces a nosotros, que queremos escuchar la palabra, queremos escuchar un mensaje de parte de Dios, pero cuando no es de acuerdo a lo que queremos, lo desechamos y hacemos lo que queremos y recibimos la retribución de nuestra mala decisión. Pero si somos humildes y obedecemos a la palabra de Dios, aunque sea algo que no queremos hacer,
aunque sea algo que nos disguste, pero si lo hacemos y obedecemos, vamos a ser bendecidos. Así es de que a ti que me estás escuchando, quiero decirte que hay promesas de Dios para tu vida, pero debes de estar de acuerdo con Dios. Debes de estar en la voluntad de Él, que aunque no sea tu voluntad en este momento, pero si estás en la voluntad de Dios, vas a recibir bendición y vas a recibir el cumplimiento de esa promesa que Dios te ha dado. Por eso te invito a que no te apartes, que no te alejes del Señor. Sigue esperando en Él porque Dios es fiel y hay un tiempo especial para que se cumpla esa promesa. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado, o yo no sé qué es lo que le has estado pidiendo a Dios, y está por llegar ese momento. Así es de que no pierdas la respuesta, no te muevas de la presencia de Dios, no te muevas del lugar donde Dios te tiene. Si hay una iglesia en la que te has estado congregando y en este tiempo has pensado en moverte de allí, quiero decirte que no te muevas, que permanezcas en ese lugar, porque es allí donde Dios te llamó, es allí donde Dios te va a prosperar. Y te vas a regocijar con la respuesta que Dios dará para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Síguele creyendo al Señor, porque así como los que creyeron en Jesús se regocijaron y fueron bendecidos, así también nosotros, si creemos en Jesús, vamos a tener vida eterna. Y aquí en esta tierra tendremos victoria en cada dificultad que se nos presente, en cada petición que tengamos delante de Dios, vamos a tener respuesta, porque Él es poderoso, pero Él espera que le obedezcamos, porque en obediencia es que se reciben las promesas de Dios. Que Dios te bendiga.